Buenos días, hermano. Gracias a todos por estar reunidos aquí para glorificar a nuestro Padre. La palabra en el Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegremos en él. Este salmo significa que todos los días es una nueva oportunidad que el Señor nos da y que debe ser aceptado con amor y gratitud. Y significa que a nosotros los creyentes nos da un aliento para ver cada día como un regalo más de Dios, y debemos estar agradecidos de ello, porque Jesús dijo que solo tenemos este día y que no debemos estar ansiosos por el día del mañana. Amén. Así que aprovechemos esta nueva oportunidad para poner en alto su nombre como se lo merece. Amado y querido Padre, gracias te damos, Señor, por este día, papá. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitir que estemos aquí reunidos en tu nombre, Señor, y sabiendo que tú estarás con nosotros, Padre. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias y te decimos amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Qué alegría estar nuevamente aquí y verlos a ustedes. Es una semana tan llena de lucha. Es una semana llena de lucha, pero al fin y al cabo estamos aquí, que es bendición para nosotros. Bueno, hoy nos vamos para Mateo, en la cena de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y mientras comían, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Así también, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo le estaba diciendo al hermano que fue un honor. Había sido un honor tomar la cena con Jesús en aquellos días. Y es un orgullo saber que seres como nosotros, seres humanos, pudieron escuchar de su propia boca las palabras de aliento que nos dio Jesús. Y podemos decir también, hermanos, que tenemos que seguir orando. Seguimos orando y teniendo esa meta de acercarnos más al Señor. Y yo diría que no nos demos por vencidos. Sigamos hacia adelante, orando y dejando todo en las manos del Señor. Antes de comerlo. Hermano, en el momento de la ofrenda, como dice su palabra, nuestro Padre no mira la cantidad que nosotros ofrendemos, sino como nos lo proponemos en nuestros corazones, porque sabemos que todas las ganancias que obtenemos es gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Así que ahora el hermano va a recoger la ofrenda. Gracias. Amado y querido Padre, gracias, Señor, por esta ofrenda, Señor, por permitirnos que obtengamos ganancias, Señor, porque todo lo que ganamos es gracias a ti. Que estas ofrendas sean utilizadas en la expansión de tu reino, Señor. Bendícenos y ayúdanos a ser siempre, Señor, mejores personas, con amor y gratitud en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos las gracias y te decimos amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que me da ahora de poder traer palabras. Mi papá y mamá están allá en Cuba. Gracias a Dios hicieron un buen viaje. Ya viajaron el mismo lunes. Llegaron con bien, no tuvieron situaciones ni problemas, pasaron bien por la aduana y todo. Y ahora están con la familia disfrutando con los niños. Seguro que él debe estar ahora
creo que iban a una congregación en La Habana, con los hermanos allá, una congregación muy grande que hay allá, y luego va a estar por la tarde en la congregación que se reúne en la casa de mi hermano. Así que un día ocupado para nosotros y también para ellos, están involucrados en las cosas del Señor. Hoy, en lo que estaba pensando, qué hablar, qué decir, qué mensaje traer, hablé con mi esposa, que me recomendó hablar de una historia que muchos conocemos, pero que a veces la estudiamos solamente en la clase dominical y ya luego no estudiamos más, y es la historia de Zaqueo. Zaqueo es un personaje muy diferente, especial en la Biblia. Seguro que hubo muchos que se acercaron a Jesús y que tenían grandes historias, pero no fueron contadas. Dice que lo que se escribió es para que confiésemos en que Dios está con nosotros y de que estas cosas nos van a ayudar. Pero hubo muchas historias que no se escribieron, así que Zaqueo fue afortunado y solamente se recoge en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, vemos su historia. Y es algo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver qué podemos aprender de él y cómo puede esta enseñanza ser aplicada para nosotros hoy en día. Así que rápidamente vamos a ver lo que enseña acá. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Este pasaje al final es usado muchas veces para reiterar de que Dios vino a por los que estaban enfermos, que somos nosotros. Nosotros que estamos perdidos somos los que formamos parte de su reino. Y más adelante Él da la parábola de los 10 talentos, las 10 minas, y nos enseña que en su reino es diferente. Pero aquí vemos, antes de pasar, dos cosas que tenemos que analizar. Primero, Jesús se encontraba en el viaje de regreso a Jerusalén. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Ya él sabía ya que estaba al final de su ministerio y que cuando llegara a Jerusalén él sería entregado, sería crucificado por nuestros pecados. Él sabía lo que le esperaba. Entonces Jericó, si lo vemos acá, aquí está Jericó, aquí en esta parte azul, aquí está Jerusalén. Ahí es un camino que va ascendiendo, porque Jericó es la parte más baja de la región y tiene que subir hasta Jerusalén, que está a unos 800 metros de elevación con nivel del mar, está más arriba, y es un lugar desértico. Pero Jericó en los tiempos de Jesús era una ciudad muy importante, porque vemos acá que estaba cerca del mar Mediterráneo, el río, y había mucho tráfico por esa región. Era un puesto también muy grande para los publicanos, porque todo lo que salía o pasaba por allí, en esa zona de comercio, tenía que pagar tributo a Roma. Entonces, era una ciudad que están conectadas por un camino desértico, están a unos 25 y 30 kilómetros de distancia. Aquí vemos que Jesús, en su camino a Jerusalén, aun cuando él sabía que había de sufrir, aun cuando él sabía que tenía que pasar por esto, ya él estaba pensando en Zaqueo, porque él fue allí, él fue a Jericó con una intención, y solamente hizo dos cosas en Jericó. El primero fue el milagro, donde un ciego recibe la vista en el lugar anterior, y es un evento muy grande, y luego pasó para morar con Zaqueo. Y él quería dar una enseñanza a todos. Un publicano era alguien que recogía los impuestos. La palabra publicano es un término, una traducción al español del término griego telonés,
que significa recaudador de impuestos. Un publicano tenía el trabajo de cobrar los impuestos. En el mundo romano, los publicanos cobraban comisiones adicionales para aumentar sus ya extravagantes salarios. Es decir, que ellos extorsionaban a las personas y no solamente cobraban los impuestos, sino que cobraban más de los impuestos para recibir ganancias. En la Biblia, los publicanos eran judíos que trabajaban para el odiado gobierno romano, es decir, que eran considerados como traidores. El nombre Zaqueo es Zakai, es un nombre hebreo común, es decir, que él era judío y estaba actuando a favor de Roma, en propio del propio pueblo. Es algo que era considerado traidor. Imaginémonos ahora a alguien que haga en contra del país, así lo veríamos si fuera hoy en día. Entonces Zaqueo no era solamente un publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Él estaba a cargo de todos, es decir, que no solamente hacía el mal, sino que era como el peor de los peores. Y él allí era rico, él había acumulado riquezas en su puesto como publicano, había cambiado los favores por su reputación a cambio de bienes materiales. Pero Zaqueo tenía algo importante. Él, en su situación, él escuchó acerca de Jesús. Y nos dice el verso que él procuraba ver quién era Jesús. Ya él sabía, él había escuchado de Jesús. Él había escuchado, ya Jesús llevaba 3 años trabajando de misión. Él había escuchado de lo que había hecho, él había escuchado de a quien había sanado. Pero él quería ver el rostro. Él tenía curiosidad por saber quién era ese Jesús del que tanto había escuchado. Él quería conocer a Jesús. Él quería verle su rostro y saber, ponerle visión a eso que ya él había visto y había escuchado. Un punto aquí para aclarar o para algo para notar es que a nosotros como seres humanos decimos Zaqueo era publicano. A veces cuando decimos quién eres, dice, yo soy Isaac, yo soy Iván, yo soy Carlos, pero ese no es quién eres, ese es tu nombre. Jesús sabía que Zaqueo era publicano, pero él sabía que Zaqueo era hijo de Dios, era criatura de Dios. La Biblia nos da identidad a nosotros. La Biblia no nos llama por nuestros nombres o no nos dice lo que hacemos, porque a veces dice, no, yo soy ingeniero, yo soy doctor, soy profesor. Eso no es quién eres, esa es tu profesión. Pero la identidad que nos da la Biblia nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. La identidad que nos da Dios, la identidad que nos da la Biblia, como Jesús lo veía, era como hijo de Dios, porque él conocía su corazón. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es quienes somos. No es nuestros nombres, ni es lo que hacemos. Quienes somos hijos de Dios, que estamos en esta tierra sirviéndole, y también tenemos la misión de llevar el evangelio a aquellos que no los conocen. Así es como Jesús lo veía. No lo veía como un publicano, él no lo veía solamente como alguien que era considerado un traidor. En los varios temas que hay en este pasaje, hay muchos temas y podemos abarcarlos todos, pero esta mañana quiero enfocarme en lo que está aquí subrayado. Primero es el sentido de la obra presente de Dios. Dios está actuando, está obrando en nuestras vidas. Él fue con intención a ver a Zaqueo y él sabía que iba a cumplir un propósito. Así mismo lo va a hacer en nuestras vidas. Cuando Zaqueo reconoció su situación, él dijo, yo he de cambiar, y el cambio fue inmediato, y lo vamos a ver aquí. También nosotros, cuando decimos que nos arrepentimos y cuando confesamos de que queremos servir a Dios, nosotros tenemos que demostrarlo con nuestras acciones y tenemos que demostrarlo en nuestra vida diaria, y tiene que ser evidente. Y por supuesto la salvación, tenemos que buscar siempre la salvación. Lo primero que vemos acá, luego de analizar estos puntos, es que Zaqueo quería conocer a Jesús. Él había escuchado y él con toda necesidad, él decía, yo quiero saber quién es. Y no solamente lo buscó, sino dice,
corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Él fue corriendo, él no fue, oh, voy caminando, no le importó que las personas digan, oh, mira, el chiquitico ese cómo va corriendo, cómo va subiendo, a dónde irá, está apurado, ese no es Zaqueo, el que nos quita el dinero a todos. A él no le importó lo que las personas les dijo. Él fue corriendo y fue y subió al árbol. Él sabía cuál era su objetivo. Su objetivo era conocer a Jesús y no había nada que lo iba a impedir. Algo también que notamos es que Jesús, cuando iba, él andaba entre las multitudes. Él no buscaba ser exaltado, ni buscaba que lo llevaran arriba como los reyes o otras personas que tengan la luz, el enfoque. No, él iba entre las multitudes y si usted no lo buscaba, podría Jesús pasar por allí y usted no lo vio. Por eso Zaqueo dijo, yo tengo que subir, porque si no hago esto, no voy a poder conocer a Jesús. Y él hizo, sin importar lo que las personas dijeran, él buscó el conocer a Jesús. Lo primero que hizo fue que se humilló. Él reconoció, yo no puedo verlo, soy bajito, no tengo estatura para verlo. Él reconoció sus debilidades. Entonces, él no tuvo temor y estaba dispuesto a soportar el escarnio público para ver a Jesús, aquel del que todos hablaban. También cuando tuvo su propósito, lo hizo de una manera diligente, fue rápido. No lo dejó para el otro día, ni para mañana, ni para dentro de 15 minutos, ni para dentro de media hora. Él fue diligente. Buscó rápidamente un árbol donde tenía la mejor posición para ver a Jesús. Y vemos que quienes sinceramente desean ver a Cristo van a emplear cualquier medios adecuados para verlo. Superarán muchas dificultades de oposición y estarán dispuestos a esforzarse por verlo. Entonces, nos dice la palabra en Deuteronomio, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y Dios quiere que le busquemos con ese mismo deseo que tenía Zaqueo. Dios quiere que lo busquemos con prontitud. Y Dios quiere que digamos, Señor, quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Quiero saber quién es mi Dios. Y si lo hacemos, tenemos promesas en la Biblia de que los vamos a hallar. Si usted y yo lo buscamos, lo vamos a hallar. No va a haber ningún obstáculo, porque Dios ha provisto todo para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, aquí hoy en día, buscarle a Dios? ¿Y cómo podemos decir, Señor, quiero saber más de ti? Lo primero es la oración. Tenemos que dedicar tiempo y orar a Dios. No orar, Señor, gracias por este día, Padre, aguárdame, bendíceme, líbrame del mal. No, ora con intención. Señor, quiero conocer de ti, gracias por darme la vida, gracias por lo que me has regalado, gracias porque todo viene de ti. Señor, quiero saber quién eres. Señor, gracias por todo lo que haces en mí. Gracias porque esta mañana pude despertar. Gracias porque has cuidado a la familia. Tenemos que orar con intención y dar gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Podemos hacer una lista y seguro que la lista va a ser inmensa. Desde cuando usted no tuvo un accidente, que estuvo cerca de tener un accidente, o desde cuando estaba paseando y pudo ayudar a alguien. Todas estas cosas que Dios hace en nosotros, tenemos que verlo y tenemos que orarle a Dios más de 2 veces o 3 veces al día. Nos dice la palabra en Tesalonicenses que tenemos que orar sin cesar. Le dice el apóstol Pablo a los hermanos que estaban pasando por tribulación, orar sin cesar. Oremos a Dios, busquémosles y tengamos esa relación con Él. Una oración no es nada más que conversar con Dios. Y no hay nadie mejor para conversar que nuestro Dios, porque Él es nuestro creador y nos ama más allá de lo que nosotros podemos entender. Lo otro que podemos hacer y que tenemos que hacer para buscar a Dios es escudriñar las Escrituras. Y veamos que aquí no dice leer las Escrituras. Aquí no dice leer un pasaje, sino escudriñar. Es el acto de meditar en la palabra, de meditar lo que Dios quiere para que nosotros, cuando leemos algo en la Biblia, y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento y buscar y analizar y hacer análisis de lo que estamos leyendo. ¿Cuál es la palabra que Dios quiere para mí? ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo haga con esto que estoy aprendiendo? Entonces, tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que orar y buscarle, y también tenemos que buscar en su palabra y aprender de esta carta de amor que Él nos ha dejado a nosotros.
Lo otro es que tendremos que congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si no nos congregamos, perdemos ese vínculo que Dios quiere que tengamos con su pueblo, que también sabemos que Dios no solamente estamos nosotros acá, sino que tenemos también comunión con Él. No vamos a tener ese contacto a la fuente, a la raíz que Dios tiene. Por eso Dios ha diseñado la iglesia, para que nosotros tengamos, nos estimulamos al amor y las buenas obras, para que estemos adorándole y para que aprendamos más de su palabra. Si no, siempre aprendemos los unos de los otros. Una reflexión que dio un hermano, alguien que dio otro hermano. Cuando nos reunimos fuera del culto y tenemos momentos como iglesia, también es importante porque vamos aprendiendo más de nosotros y nuestro vínculo va creciendo. Y es lo que Dios quiere, porque vamos a estar en los cielos. Las personas que ustedes conocen, el que no esté entre nosotros, tristemente no va a estar en los cielos. Amén. Y es la gran probabilidad. No podemos decir un 100% porque sabemos que la salvación pertenece a Dios. Pero la gran probabilidad es de que el que no esté cerca de Dios, el que no le esté buscando, el que no esté viviendo una vida piadosa como Dios quiere, no va a estar en los cielos. Entonces, por eso es la importancia de que Dios le da a que le prediquemos y que compartamos su palabra y de que nos ayudemos a nosotros. A cuando yo me equivoque, un hermano me ayude y me diga, mira, estás haciendo esto incorrecto. Dios quiere que cambies esto. Entonces, tenemos que congregarnos y buscarle. Amén. Lo otro que aprendemos acá de Zaqueo es que él recibió con gozo el llamado divino. Él estuvo gozoso. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándose arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando él escuchó esto del Señor, él solamente quería conocerlo, pero Cristo fue más allá, le dio mucho más allá de lo que él esperaba. Él le dijo, ¿me quieres conocer? Pues ahora me vas a conocer íntimamente. No me vas a conocer solamente de verme mi rostro, sino que vas a saber quién soy yo y vamos a conversar y voy a hablar contigo cara a cara. Y es algo que no se esperaba. Era muy contradictorio que un rabí, Jesús era reconocido como un rabí judío, estuviese cenando con un publicano. Pero Jesús iba en contra de todas las dogmas y de todos los principios de la cultura y de la sociedad. Es porque él, como ya vimos, él no veía a Zaqueo como un publicano, lo veía como su hijo, y así nos ve a nosotros. Y Jesús quiere tener esa relación con nosotros. Pero Zaqueo dice que descendió a prisa. Él sabía que tenía que estar apresurado, él sabía que no podía demorar, él sabía la importancia de que Jesús morase con él. Era un gran honor recibir a Jesús. Jesús comió, si empezamos a pensar en cuántos lo recibieron, seguro que no son más de 5 o 6 en lo que podemos pensar. Y Zaqueo fue uno de ellos. Zaqueo fue uno de los que recibió a Jesús en su mesa y de los que le dio de comer. Él sabía cuál era la importancia. Notemos acá que Zaqueo no invitó a Jesús. Fue Jesús quien se invitó a sí mismo. Y él lo hace así con nosotros. Él se invitó a sí mismo a su casa porque él sabía que iba a recibir una bienvenida cálida. Donde quiera que Cristo llega, así trae consigo su propia hospitalidad. Cristo miró hacia el árbol y vio a Zaqueo, se acercó y decidió prestarle especial atención. Pero Zaqueo poco pensó que iba a ser prestar atención, que Jesús lo iba a mirar, que Jesús lo iba a reconocer y lo iba a resaltar entre los que estaban allí. Era un honor demasiado grande y demasiado superior a sus méritos, como para que pensara en él. Cristo lo previno con las bendiciones de su bondad y superó sus expectativas. Alentó comienzos muy débiles y los ayudó a progresar. Él tuvo la intención de conocer a Cristo y terminó siendo conocido por Cristo. Entonces vemos acá, hermanos, de que también Jesús nos hace esta invitación en su casa. Nos hace esta invitación a nosotros. Él nos dice, he aquí, y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando en la puerta. Una vez de que lo hemos buscado, una vez de que queremos conocerle, Él está ahí y Él abre la puerta. ¿Para qué? Para que
entre a nosotros, a nuestros corazones, a nuestra vida, y para que cene contigo y conmigo. Es lo que Él quiere también. De la misma manera que lo hizo Zaqueo, Él también nos lo dice a nosotros, y tenemos que saber que también tenemos que apresurarnos como Zaqueo lo dijo. ¿Cómo recibimos a Dios en nuestra vida, en nuestros corazones? Lo primero, tenemos que reconocer que somos pecadores y que solamente somos limpios mediante la sangre de Jesús. Tenemos que obedecer su llamado a que nuestro viejo hombre sea enterrado en las aguas del bautismo. Muchas personas dicen que si haces una oración, ya Señor guarda, te recibo en mi corazón y ya Dios está contigo y ya no pasa nada. Pero la Biblia más va allá. La Biblia dice que para recibirlo tenemos que tener humildad, tenemos que llevar nuestra cruz. Llevar nuestra cruz es cumplir con sus mandamientos, y parte de sus mandamientos es que nos bauticemos. Así le preguntaron a Pedro, ¿qué hemos de hacer? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es como recibimos al Señor en nosotros, en nuestras vidas, y como le damos entrada a nosotros. Tenemos que ser bautizados para perdón de nuestros pecados, recibir perdón del Espíritu Santo, y ya irnos para la casa y olvidarnos, y nos vemos en el cielo. No. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es lo que hacemos aquí cada domingo, en lo que tenemos que hacer también en nuestros hogares. En nuestros hogares tenemos que tener comunión con nuestra familia y con Dios. Tenemos que buscarle, y aquí como iglesia, cuando partimos el pan y oramos, estamos haciendo partícipes de lo que enseñaron los apóstoles, que Dios quiere para con nosotros. También tenemos que guardar sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo es muestra de que Dios está en nosotros, como ya habíamos estudiado. El Espíritu Santo, como dijimos, son las arras de nuestra justicia, son las arras de lo que hemos de recibir, son el sello de Dios, de que somos suyos, de que le pertenecemos. Y es mediante el Espíritu que somos hechos hijos de Dios, pero tenemos que guardar sus mandamientos para que el Espíritu permanezca. No podemos olvidarnos de que tenemos que hacer lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Y cómo guardamos sus mandamientos? Estando acá en comunión, aprendiendo lo que Dios quiere para con nosotros y buscando hacer lo que Él nos enseña. Entonces, como mismo Zaqueo estaba muy contento y muy alegre, recibió y le dio comida al Señor, nosotros le hemos recibido cuando hemos sido bautizados, si lo hemos sido, si no, tenemos que tomar este paso. Y una vez que hemos sido bautizados, tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que buscarle y tener comunión con nuestros hermanos y con Dios. Cuando Zaqueo vio lo que Jesús había hecho y que había compartido con él, su corazón fue cambiado al instante. Ya no era aquel que había cambiado reputación por dinero. Ya su corazón no le importaba el dinero. Y hay dos respuestas. Más adelante, anteriormente, en el capítulo 18, esto es el capítulo 19, en el capítulo 18 tenemos la historia del joven rico. Y todos conocemos la historia del joven rico. Señor, ¿qué he de hacer? Dijo, pues tenéis la ley, guardarla, tenéis que guardar la ley, hablar lo que hizo Moisés. Pues todas estas cosas he hecho, le dijo el joven rico, desde mi juventud. He guardado, he participado. ¿Qué más puedo hacer? Entonces Jesús le tocó a su corazón y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál fue la respuesta del rico? Esa es la palabra que el rico se puso triste, porque dijo, oh, yo no puedo hacer esto. El coste de seguirte no estoy dispuesto a pagarlo.
no voy a cambiar mis comodidades por seguirte, Señor. Me voy a quedar cómodo. Pero Zaqueo era rico y su relación fue diferente. Aquel joven rico guardaba la ley y Zaqueo no, pero su corazón era diferente. Jesús había dicho hace poco, es más difícil que un rico pase por el ojo de ¿qué? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Pero aquí está rompiendo esa regla, porque lo que Dios hace, para lo que el hombre es imposible, no es imposible para Dios. Amén. Él conocía que este rico, que muchos lo veían mal, era un rico con buen corazón. ¿Y qué dijo el rico con buen corazón? A ver si lo tengo acá. Okay. ¿Qué dijo el rico con buen corazón? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, hermanos, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación de esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No dijo es hijo de Moisés. Él era judío, también era hijo de Moisés. Pero dijo, es hijo de Abraham por la fe. Porque él por fe dio todo lo que tiene. ¿Qué iba a pasar cuando Zaqueo diera todo lo que tenía? La mitad. Le van a decir, Zaqueo, tú no puedes trabajar aquí. Y a ver si te vas por una carpintería o por un dedo, porque no vas a poder resolver aquí. Seguro que no pudo trabajar más, porque ya no cumplía el propósito, porque este tipo de persona no podía ya seguir siendo publicano. Porque ni los romanos lo querían, ni él lo quería tampoco en su corazón. Entonces él tuvo fe, Señor, voy a depender de ti, voy a dar todo lo que tiene. Y no solamente esto, sino que voy a dar 4 veces lo que he robado, lo que le he quitado, lo que he extorsionado, si alguien le ha hecho mal. Nos dice la palabra en número 5:7. Y ellos conocían la ley. Número 5:7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Es decir, que tenía que pagar todo el daño y añadirá sobre todo la 5ª parte y lo dará contra quien se pecó. La ley levítica establecía de que cuando usted hacía algo tenía que devolver todo más la 5ª parte. Pero él dijo 4 veces. Él iba a devolver 20 veces más de lo que la ley requería. Hubiera dicho, Señor, voy a cumplir con la ley, voy a dar mi 5ª parte. No, él dijo 4 veces más. Y esto sería 20 veces más de lo que tenía que dar por ley. Aquí vemos que su corazón estaba hablando de que ya el dinero no era un factor para él. Él quería, esa experiencia que tuvo con Jesús, él la quería cada día en su vida. Y él sabía que su corazón fue cambiado. Es lo mismo que Dios quiere para con nosotros. Nuestro cambio tiene que ser evidente. Nuestro cambio tiene que ser reflejado en lo que hacemos. ¿Cómo podemos cambiar en nuestras vidas una vez de que buscamos a Dios, una vez de que lo recibimos en nuestro corazón? Tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Aquí tenemos los pasajes que hablan, esta mañana estuvimos hablando acerca del amor. Os améis unos a otros, porque en esto conoceréis que sois mis discípulos, le dijo el Señor. Compartir el Evangelio y hacer discípulos, la gran comisión, lo que Dios nos dejó antes de ascender. Ir y hacer discípulos a todo el mundo, predicándole. Amén. Tenemos que ir y predicar lo que aprendemos y nuestra fe y lo que creemos. Tenemos que vivir una vida de humilde sacrificio y servicio. Tenemos que vivir una vida que demuestre nuestra fe. Romanos 12, del 1 al 8, nos habla en cuanto a esto, un pasaje muy conocido, nos habla acerca de los deberes cristianos, y empieza diciendo que tenemos que presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Amén. Nuestros cuerpos es un sacrificio cada día de adoración a Dios, no solamente el domingo, y cada día de hacer las cosas que nos enseña aquí en este pasaje. Crecer en la fe. Nuestra fe tiene que ir creciendo en lo que vamos como cristianos. Es lo que Dios quiere para con nosotros. Dios quiere que la fe que teníamos hace 5 años no sea la de hoy. Que hoy estemos más firmes y más confiados en el Dios en que tenemos. Y ser un ejemplo de vida piadosa. Un ejemplo de vida piadosa no es más que tener una vida como Cristo nos enseñó de ser cristiano. Y podemos, me gustaría leer este pasaje en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Tenemos que ser ejemplo a Dios y a los demás de nuestra vida. Cuando alguien nos mire,
tiene que ver reflejar los frutos que estamos aprendiendo del Espíritu. Tiene que reflejar que nuestro carácter es diferente, que nuestro amor es diferente, nuestro vocabulario también va a llegar a ser diferente. Entonces, estas cosas las vamos a obtener cuando andemos con Dios. Amén. La fe y el arrepentimiento verdaderos producen cambios en el estilo de vida que demuestren la realidad de un corazón transformado. Lo que decimos, lo que hacemos son evidencia de lo que creemos. Entonces, hermanos, mi invitación es que como Zaqueo busquemos a Dios, ya mucho le buscamos, que lo invitemos a nuestro corazón si no lo hemos hecho, muchos ya lo invitamos y hemos sido bautizados, que guardemos sus mandamientos y que vivamos una vida piadosa conforme a la enseñanza, que nos estimulemos a nosotros al amor y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Así estaremos viviendo una buena vida en la tierra como Dios quiere, una vida de paz, de amor, y que en los cielos vamos a recibir todo lo que nos espera, porque ya Cristo murió por nosotros. Amén. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a pedir y dar gracias a nuestro Señor, porque al final de todo estamos vivos y podemos confiar en Él, de que Él siempre nos va a respaldar. Por muy mala que sea la situación, oremos, pero principalmente demos gracias, porque Él siempre va a obrar en nuestras vidas. Aparte de lo que le pidamos, siempre demos las gracias primero, porque Él siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces oremos. Amado y querido Padre, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias también por las dos enseñanzas que hemos recibido hoy, Padre. Gracias porque sabemos que hasta en los peores momentos tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos ahora a todas las personas que estamos aquí, Señor, por nuestros familiares, por todos nosotros, Señor, por todas las personas que no pudieron llegar, Señor. Síguenos bendiciendo. Tú conoces todas nuestras necesidades, Señor. Te pedimos que obres en David, Señor. Obra en él, obra en todos los médicos que lo están atendiendo, Señor, para que todo ocurra según tu voluntad, Padre. Te pedimos también por la situación en nuestros países, Señor. Tú conoces todo lo que está sucediendo allá y en tus manos está la posibilidad de cambiar hasta donde tú lo entiendas pertinente, Señor. Por favor, te seguimos pidiendo por todas aquellas personas necesitadas en el mundo, Señor, y por todos los emigrantes de este país, Señor. Danos paz, Señor. Danos tranquilidad, Señor. Por favor, obran todas las personas que tienen el poder en este momento en esta nación, Señor, para que tomen las acciones necesarias contra las personas responsables, Señor, no contra los inocentes, Padre. Te damos gracias porque sabemos que obrarás, Señor, en todo momento, y siempre serás nuestro consuelo, nuestra tranquilidad y nuestra paz, Padre. Te pedimos ahora que nos cuides en el transcurso de la semana y que nos sigas bendiciendo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.